El sistema nervioso periférico implicaba que nosotros tenemos que atender a la organización horizontal para poder comprender el sector aferente y diferente. Hasta ahí tenemos claro que el sector aferente tiene su ganglio representativo, el sector eferente también su grupo de ganglios representativos. Vamos a tener el ganglio sensitivo representado en el ganglio de la raíz dorsal, para los nervios raquídeos, y los ganglios sensitivos de los nervios craneales para los nervios craneales. Las metámeras son la representación de la organización del sistema nervioso periférico, tanto aferente como eferente, y las neurómeras correspondientes a rombencéfalos, es decir, dos rombómeras y dos mesómeras, serán la división correspondiente o que se colige a las divisiones o a la organización horizontal de los nervios craneales. La parte eferente es mucho más fácil, va a haber fibras eferentes de células intercaladas que van a dirigirse hacia los ganglios autónomos, ¿no es cierto? Siguiendo el parámetro que ustedes ya saben. Si sale del nivel toracolumbar, serán simpáticas; si salen del nivel cráneo-sacro, serán parasimpáticas. Ok, ¿y a dónde se van a dirigir? Hacia neuronas motoras autónomas, es decir, de función vegetativa, que van a su vez a emitir fibras eferentes que van a dirigirse a los ganglios, a los órganos y vísceras que comandan. En este caso, sabemos que el tipo de fibra de las neuronas intercaladas que salen de cada una de las neurómeras será de tipo B, ¿no es cierto? Y las que salen de los ganglios serán de tipo C. ¿Ya? Otra cosa que sabemos es que las fibras B van a ser mielinizadas, las fibras C no son mielinizadas. Sí, las fibras C no están mielinizadas, ¿ya? Y estas contemplan la parte eferente de esas células intercaladas que han salido de los nervios y que nos permiten tener una noción de la parte autónoma. Pero recordemos que teníamos a una célula motora secuestrada, ¿no es cierto?, que sale entre las intercaladas. Es la motoneurona somática. Esta motoneurona es la más rápida, la más moderna, la mejor mielinizada y más dotada de axoplasma, ¿no es cierto? Y esta va a emitir su acción directamente al músculo estriado. ¿Ok? Hasta ahí, con las características que ustedes saben, las funciones y las connotaciones que ustedes conocen, estaríamos cubriendo lo que corresponde a nervios periféricos. Hay acotaciones importantes que tenemos que considerar, que son las porciones eferentes, las sinapsis y la organización de los órganos efectores. ¿Ya? A este punto pues daremos una revisión sucinta antes de pasar a hablar del médula espinal tal cual. Pero cuando hablemos de médula espinal ya nos tenemos que concentrar no solo en la organización horizontal, sino en la organización vertical. Sabemos de dónde viene la información y hacia dónde va, por supuesto. Tenemos que hablar de principios básicos de la metámera o de la neurómera, en este caso por la presencia de arcos reflejos y de otros reflejos que aparecen en el camino, como el reflejo de inhibición recíproca o el reflejo de extensión cruzada, todos mecanismos de organización del sector de la médula, ¿no es cierto?, del segmento de la médula. Pero aparte de acordémonos que la organización vertical nos exige que haya proyecciones ascendentes que se dirigen al sistema suprasegmentario y componentes descendentes que salen del sistema suprasegmentario al segmentario a controlarlo, a darle órdenes. ¿Ok? Ya aparece complejidad en el proceso. Y acordémonos también que vamos a encontrar algunas vías que son viejitas. Y estas vías viejitas van a ascender, pero a niveles que antes eran los mandamases y ahora ya quedan relegados. ¿Ya? Nos acordamos del ejemplo del señor Bunke y del comité ejecutivo de Nike. Entonces vamos a encontrar vías que son primitivas y que van a llegar hacia niveles más bajos que la corteza cerebral
pero que a su vez van a tener que rendir cuentas al jefe y también pueden mandar órdenes por su cuenta. ¿Ya? Entonces esto va a dar origen a una serie de vías. Van a encontrar vías que ascienden a niveles muy altos de desarrollo. Hay otros que vamos a encontrar que se quedan en niveles de procesamiento más básicos y que van a tener que obligadamente pasar información a niveles superiores, pero a su vez van a formar vías descendentes que son los equivalentes a las que antes había como únicas. ¿Sí? Entonces, cada vez que veamos eso, entenderemos que esas vías van a tener funciones primitivas, y si es que en cambio son vías que salen desde la corteza directamente a los niveles segmentarios, entenderemos que son vías modernas. Un ejemplo: hay una vía que se llama rubro espinal, ¿vale? El núcleo rojo que está a nivel del tronco encefálico junto a la formación reticular. La vía rubro espinal, ¿ya?, es influida por las conexiones de un sistema intercalado que se alimenta de la información espino-cerebelosa. ¿Ya? ¿Esto qué les da cuenta? Que tiene una vía ascendente que no llega a la corteza cerebral, sino que se queda en el cerebelo, se queda en el tronco encefálico, y la respuesta sale de un núcleo que no está a nivel de la corteza, no está en este vaso segmentario, sino que está en el tronco encefálico. Y desde acá manda órdenes. ¿Ok? ¿Esos mecanismos serán modernos o serán recientes o serán primitivos? Modernos o primitivos. El doctor dice figurativamente modernos. ¿Por qué serían modernos, doctor? Porque tienen las nuevas conexiones, como usted dijo. O sea, hay nuevas conexiones. Estamos hablando de que el núcleo rojo está junto a la formación reticular. ¿La formación reticular es moderna o antigua? No. Antigua. ¿Sí? Ahora tenemos la vía córtico-espinal, ¿sí?, la que forma la vía piramidal, la del movimiento fino voluntario. Esta sale de la corteza cerebral y alcanza los niveles segmentarios. Hay otra que es córtico-nuclear, que es prima de este, va junto a ella, que se queda en los núcleos motores de los nervios craneales. ¿Estamos hablando de una vía moderna o una vía antigua? Es una moderna. ¿Sí? Si hablamos del sistema dorso-medial, que es un sistema que va, sube toda la médula espinal, hace anclaje primero a nivel del rumbo, pero de ahí se lanza al biencéfalo. Y en el biencéfalo se distribuye a la corteza, se encarga de la sensibilidad refinada, de la sensibilidad discriminativa. ¿Esta vía será moderna o antigua? Moderna, porque ya se ha armado pues encima de la dos, ¿cierto? Y si es que en cambio hablamos de la vía espinotalámica, que va desde el espinal al tálamo, pero se encarga de llevar el dolor, la temperatura, y tiene relación con colaterales que van a la formación reticular, tenemos como una vía primitiva. ¿Ya? La rubra espinal es una forma de respuesta primitiva porque vemos el núcleo de donde se forma. Entonces ya podemos sospechar que va a dar una respuesta más primaria que la que daría algo que se ha procesado en la corteza primero. Entonces, entendiendo esos principios de los que hemos estado hablando en estas semanas, podemos colegir o entender cómo se han organizado las vías ascendentes y descendentes y poder comprender la sistematización de la médula espinal, que son un punto fundamental en el proceso de aprendizaje de estos niveles. Yo voy a empezar con la médula espinal. Como no les he compartido los videos, pues estamos en el aire todavía con las vías diferentes de los nervios periféricos, así que a vuelo de pájaro voy a comentarles esto a toda velocidad para que podamos pasar a lo siguiente. Ahora, un asunto importante que tengo que comentarles. De acuerdo a lo que se nos ha indicado por las autoridades, su forma de evaluación del N1 va a ser en base a trabajos de investigación. O sea que su semana en la que se iba a dedicar de nuevo a estudiar la materia, ahora se va a traducir en un trabajo de investigación. No me pregunten si estoy de acuerdo o no, porque ya se puede imaginar mi respuesta. ¿Sí? Yo soy de la vieja escuela. Lamentablemente para mí es mejor que yo me saque la madre enterándome de un dato para que yo le vaya robando información. ¿Ya? Mal o bien tengo que enterarme de ese tema
analizando o retroalimentando, llenando huecos, que ponerle solamente a bajarle así la dosis. Yo estoy seguro que eso no depende de la universidad, sino de las disposiciones del CES, porque del CES viene con nuevas normativas y nuevos y conductas pioneras en el aprendizaje de ustedes. Espero que no sea como dice el dicho, ¿no? Tiempos duros hacen hombres fuertes generan tiempos suaves, tiempos suaves hacen hombres débiles, ¿sí? Y esos hombres débiles hacen tiempos peores, ¿sí? Vuelven a los tiempos que vienen duros. Entonces, si ustedes les vuelven débiles, lo que van a tener que encontrar es que la medicina les explota en la cara. Y con lo que estamos viviendo con inteligencia artificial, tengo miedo. Pero en la ciudad de Jara, ¿cuánto dice que? ¿Cuánto dice que? En la ciudad de Jara, después llevar el CES y las nuevas tendencias del mundo quieren evitar de usted el estrés, el sufrimiento, el miedo, el ataque, el derrota, el examen. Cuando tomo café ya. ¿Se acuerdan del uso neuromuscular? ¿Y cómo trabajaba el uso neuromuscular? Doctor Gómez, ayúdenme. ¿Qué terminaba haciendo el uso neuromuscular? Con sus palabras de prueba. No me gustó más. Pero, ¿cómo lo logra? El uso neuromuscular es el que genera el tono. ¿Dónde se genera el tono? La respuesta del tono. El uso neuromuscular tiene fibras intrafusales. ¿El tono dónde se forma? ¿En las fibras intrafusales o las extrafusales? ¿Dónde? Aquí está Zupa, levanten la mano y bien. En las fibras intrafusales. ¿Por qué? Porque son fibras modificadas. A ver, ya, ahora, a ver. Entonces, acá. ¿Qué? Que son fibras intrafusales porque son fibras modificadas. Y no sé. Fibras modificadas. ¿Qué hay fibras modificadas? Las extrafusales. Usted me dijo extrafusales. No me le hago dar nombres. Tiene que llevar entendido. Porque estos son de Ayúdenme, doctor. Entonces, la contracción. Entonces, la extrafusal en el extremo será lo que es la contracción. Extrafusal en un extremo. En un extremo. No, pero. Esto pide A ver, yo tengo entendido de que los músculos extrafusales reciben un estímulo y ese estímulo es transmitido a los intrafusales y es por eso que se mantiene, por lo que la parte, por lo que son como dos cuerditas, ¿ya? Esas cuerditas tienen una parte que está más... Las intrafusales a contraerse, ¿qué van a provocar? El tono. ¿El tono? El tono y reflejo. A ver, entonces no mezclemos. Está bien lo que usted dice, las fibras da gamma que van a generar la contracción de las fibras intrafusales activan un ciclo nuevo, sensitivo, irritable de estímulo hacia la motoneurona inferior, es decir, a la motoneurona alfa, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué termina siendo el uso? Si es que generó el reflejo, ¿para qué sirvió el uso? Con sus palabras. Para que se contraiga. ¿Vale? Para que se contraiga. Entonces, como mantiene un ciclo, pues, ¿Por qué logra que se contraiga? ¿El uso es el que se contrae? ¿Para que se contraiga? no es la parte. No, es el. Es que, a ver. No sé cómo se llama. Ya. Espera un ratito, le doy un minutito para que aclare ideas, ¿se aclaró usted? Parte inconsciente de la contracción. Bueno, hay un componente de contracción que va a generar el reflejo, pero el asunto es que ¿para qué sirvió el uso de los muscular? ¿Qué hicieron las fibras de la gama?
Inervan los músculos. ¿Perdón, qué dijo? ¿Para qué sirvieron las fibras A gamma? ¿Para qué sirvieron las fibras B? Las gamas, o sea, inervaban A los beta, huesos. Las gamas inervaban los huesos musculares. ¿Perdón? Que las gamas inervan los No huesos. me lea, explíqueme acá, tiene a mí. Dele. Que las gamas inervaban lo que son los huesos musculares. O sea, que tenían. Sí, ya lo sabemos, pero ¿para qué servían? No me lea, carajo. Usted por estar buscando ahí la respuesta. No son. Cierre los ojos, ya. Ve al techo, busque a la virgencita. No es que da la respuesta a San Judas Tadeo, padre de los casos desesperados. Para generar energía. Claro, es una respuesta diferente, pero ¿para qué Aquí, valía? son para intentar. El pendejo. Vuelve a disparar Sí, todas las posturas se dan. Pero aquí la que nos está en discusión es que fibra Es que dice que son similares los musculares y son iguales para el tubo muscular. para usted las Sí, pero para extrafusales. qué. Entonces, ¿para qué servían las fibras? Las que conocen de las extrafusales son las que determinan el tono. O sea, ¿para qué sirve? Rítmica, impactes y provoque que nosotros nos mantengamos en posición. ¿Ya? Es lo que nos dice la doctora. Entonces, doctora, ¿para qué sirven los usos neuromusculares? Las fibras extrafusales, ¿para qué nos sirvieron? ¿Para qué sirven que las fibras de gamma generen esas contracciones dentro del uso? Para comunicar, para comunicar al músculo con el sistema nervioso central. Para generar unión entre el músculo y el sistema nervioso central. Generar movimiento. Es para generar contracción, no movimiento. Entre lo que es la médula espinal y este que comunica tanto por las fibras alfa como por el sistema nervioso central para comunicar. Así. Las fibras de alfa no van al sistema nervioso No, central. ahora que se va el músculo. ¿Verdad? Se va el músculo. ¿Se va al músculo? Claro, alfa va al músculo y ahí viene el objeto no muscular. ¿Y qué hacen las gamma entonces? Las Gamma, a gamma. son las que Sí, llevan Estoy generando desde luego intencionalmente porque quiero que quede eso bien clarito de ellos. dice que lo que hace lleva el estímulo desde el uso hasta lo que es la médula. Desde el uso hasta la médula. Las fibras de gamma no hacen eso. Son las abejas. yo digo. Mire, tenemos dos cosas acá. A ver, la fibra A gamma, ¿para qué nos servía? Usted tiene una vía común de entrada, siempre hay una vía común de entrada, ¿no es cierto? Entra a la médula espinal. Es que son importantes para. Sí, se lo estoy contradiciendo. ¿Ah? Sí, sí. Lo que va a ser a mi clase de. Mira, ¿qué dice? Letra. A mi clase de neurodesarrollo así por aquí. A ver, tenemos el uso neuromuscular, fibras intrafusales, fibras extrafusales. Las intrafusales se estiraron, ¿no es cierto? Sí. Ya. Las intrafusales se estiraron, entonces la neurona aferente entra a la médula espinal. De aquí va fibras A alfa y fibras A gamma. ¿Sí? Las A alfa se van a las fibras extrafusales, ¿no es cierto? Y generan movimiento. Las A gamma se van intrafusales a los extremos y generan una nueva contracción del uso. ¿Ok? Entonces estas, aunque se genere este reflejo, también las sensitivas mandan fibras ascendentes y estas fibras ascendentes se van al cerebelo, formación reticular, núcleos rojos, núcleos vestibulares, una serie de núcleos centrales, ¿sí?, superiores que mandan órdenes de regulación hacia las neuronas A alfa y A gamma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos niveles superiores se encargan de seleccionar qué fibras en este punto se activan y qué fibras no se activan. ¿Ok? Entonces, cuando se da el reflejo, se dio el estiramiento y se da una respuesta inevitable, inexorable, porque esto se da solamente por esta sinapsis. Pero el tono depende de una serie de disparos
trabajos continuos. ¿Ok? Y para eso yo necesito un sistema cíclico continuo, una rueda sin fin. Como esos circuitos que salen finales de inductores, están eternos, son mecanismos eternos. Entonces, y de esos mecanismos eternos, que son millones de las fibras, los niveles superiores dicen, ok, a este mecanismo lo paro, a este lo vuelvo a activar, a este lo paro, a este lo vuelvo a activar. Entonces acá dice, ok, esta fibra gamma que se dispare, se estira, otra vez se estira. Esta otra fibra gamma no se dispara, entonces no tengo reflejos. Con eso yo, a través de las fibras de gamma, activo al uso para que genere reflejos. ¿Qué sucediera si no existe esta orden de acá? Estas fibras están permanentemente disparando, por lo cierto, se contraen las fibras A alfa y A gamma, las A gamma estiran al uso, el uso vuelve a mandar el reflejo, vuelven a buscar a las fibras extrafusales y las intrafusales otra vez, entonces están en un círculo vicioso interminable. Pues la fibra está eternamente contrayéndose y usted entra en distonía. ¿Sí? De hecho, cuando se destruyen los niveles superiores por las vías de conexión entre ellos, se produce la distonía. No sé si han visto algunos pacientitos que están así con parálisis cerebral infantil. No se pueden ni mover de la ya, ellos están con un elevado tono, están hipertónicos. Esa hipertonía es porque no hay control y este circuito está ahí perennizado. Entonces, ¿para qué sirvió la fibra gamma? Para perennizar el circuito. Pero como eso no es útil, porque no sirve que nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, los niveles superiores seleccionan qué fibras A alfa generan movimiento, qué fibras A alfa se bloquean para que no generen movimiento y qué fibras A gamma se contraen o emiten órdenes para que haya respuesta refleja del uso y haya un grupo de fibritas A alfa que respondan, y que fibras A gamma no generan ese circuito para que las fibras A alfa escasas que se contraigan no lo hagan, y de esa manera se mantiene el tono. ¿Se comprendió? Más o menos. Vamos otra vez. Teníamos acá las fibras A beta. Salen las fibras A beta resultado de un estímulo que era el golpe, ¿cierto? Ya. Eso va a provocar un arco reflejo. El arco reflejo se da y ya. ¿Sí? Pero usted está permanentemente manteniendo su tono porque ya hay una base funcional, que es la presencia de las fibras A gamma, que son ordenadas por niveles superiores. Las fibras A gamma mandan la orden, generan la contracción y este uso genera un reflejo. Este pequeño reflejo por este uso afecta un grupo escaso de fibras extrafusales, que van a ser las que se contraigan selectivamente y en grupitos para mantener el tono. ¿Sí? Cuando se da un movimiento efectivo de un reflejo, todas las fibras responden, ¿sí? Porque se extendieron varios usos neuromusculares. Cuando es una cuestión de tono, para que usted no se chorree como año viejo, mantenga su cabecita, la eminencia terrenal esté blanda, estén ahí, pueden mostrar la pepa, ¿sí? Lo que se está produciendo es una orden programada y regulada por los niveles superiores que hacen que las fibras A gamma generen esa respuesta. ¿Listo? ¿Se entendió ahora sí? Entonces las fibras A gamma, ¿cómo logran que mantengamos el tono? Al activar este reflejo de forma selectiva a través de las regulaciones de niveles superiores, merced a la activación simultánea de fibras A alfa, merced a estos pequeños grupos que van a provocar contracción de las fibras extrafusales. En consecuencia, ¿cuáles produjeron el tono muscular? Las fibras extrafusales. ¿Por qué mecanismo? Por la respuesta selectiva de estímulo de las fibras A gamma sobre los usos que a su vez iban a provocar la entrada de información sensitiva, ¿no es cierto? Y la regulación de niveles superiores. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Momento. Dígame. Y eso no se da cuando damos
cuando se dan los espasmos musculares. Ya. Es buena la pregunta, pero cuando se está produciendo espasmos musculares, esas fasciculaciones, suele ser señal de denervación transitiva a pequeños grupos neuronales que han sufrido denervación. Por ejemplo, personas que han sufrido daños a nivel medular pueden tener fasciculaciones inconscientes, ¿ya? O pueden también ser mecanismos de lesión nerviosa por fatiga. Una persona que es diabética o un estudiante de medicina que ha estudiado mucho, ha trasnochado, no ha reorganizado sus neurotransmisores, no tiene actividad física frecuente, pasa solamente estudiando como usted. Entonces empiezan las fasciculaciones de los grupos musculares pequeñitos. Empiezan a tener esos tics en el ojo, faciales. Y a eso voy en este momento. El momento en el que consideramos a las vías eferentes o a los órganos efectores, tenemos que tomar en cuenta que hay algunas cualidades que llevan el orden de esto. Y gracias, doctora Zapillero. Pongamos de más porque nos va a ayudar a abordar este tema. El músculo esquelético, que es el primer órgano efector que vamos a encontrar, tomando en cuenta que los que tenemos que ver son estos de acá: esquelético, liso, cardíaco y glandular. Conlleva estas cualidades. ¿Sí? Vamos a tener fibras motoras, las fibras A alfa, A gamma y las fibras C. Si decimos que son fibras C motoras, ¿a cuáles nos referiremos? Primitivas. Si son fibras motoras, hacen temas. Ya se dio cuenta la vascular que ya. Ahora, doctor Figueroa, dígame. No. Sí, a ver, no sé qué. ¿Las fibras C son solo sensitivas? ¿Son solo para el dolor lento? ¿Para qué más? Acabé de decir al inicio de la clase. ¿Alguien? Doctor Figueroa, surgió. Ya, la temperatura. No movimiento visceral, las fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? Debemos de probar el doctor. ¿Sí? Las fibras postganglionares. Entonces, si es que yo tengo fibras motoras que entran, ¿sí?, dentro del músculo, ya esta entrada implica una serie de fibras. En realidad, todo músculo va a tener un hilio. Ese hilio se llama hilio neurovascular. Un hilio es un punto de entrada, un punto de conexión, como los hilios pulmonares que nos dejan entrar y salir, los vasos pulmonares, las venas y las arterias, los bronquios y también los vasos bronquiales, ¿sí?, los que sirven para la nutrición del pulmón. Okay. Entonces tenemos un hilio en el pulmón, donde también tenemos un hilio en cada uno de los músculos. ¿Ya? Entonces cada uno de los músculos va a tener un paquetito fibroso que va a permitir que entren y salgan, entren arterias, salgan venas y también entren nervios. Entonces esos nervios van a tener fibras. Las fibras motoras que encontramos en ese hilio son fibras alfa, que son las que van a dirigirse al músculo, a las fibras extrarosales, ¿no es cierto? Las fibras de gamma, que son las que se van a dirigir a los usos neuromusculares. Y las fibras C, que van a ser las fibras postganglionares que van a los vasos sanguíneos. ¿Sí? Acuérdense que el músculo tiene también, los vasos sanguíneos tienen su musculatura, y esta musculatura de los vasos sanguíneos permite que se contraigan o se dilaten para que haya una irrigación adecuada. Entonces esa irrigación es regulada por contracción o relajación de esos músculos y por tanto es controlada por nervios. ¿Ok? Tenemos fibras sensitivas. ¿Tendremos fibras C también como sensitivas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por supuesto. Las fibras C también va a haber también fibras sensitivas de tipo C. Las de interocepción, el músculo puede doler, puede romperse y va a ser percibido por estas fibras, principalmente a nivel de los tendones. Tenemos las fibras anuloespirales, las que conocemos, ¿no es cierto? Las mielínicas neurotendinosas, las de los neurotendinos de Golgi, ¿no es cierto? Las mielínicas y amiélicas del tejido conectivo
del músculo, lo que decíamos, ahí vamos a tener fibras aminímicas C de dolor y fibras musculares sensitivas que van a los usos. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser? Las fibras A, B. ¿Sí? Ok. Eso nos establece que hay que considerar cómo llegan las fibras y qué forma. Entonces, partamos de un concepto, el de unidad motora. ¿Sí? Una unidad motora va a corresponder a la cantidad de uniones mioneurales, es decir, de terminales axónicos que van a unirse con la fibra muscular para generar contracción. ¿Sí? Entonces, las unidades motoras, las placas que se forman de los terminales axónicos de un nervio sobre el músculo estriado forman una unidad motora. Es interesante en eso ver una cosa. Una fibra, pocas o muchas fibras musculares, según una fibra nerviosa, ¿ya? Va a dirigirse a pocas o muchas fibras musculares según la precisión e importancia del movimiento. Para usted deambular necesita la contracción de ciertos grupos musculares. ¿Ok? Para que usted haga el ejercicio facial, ha visto a Jim Carrey cuando le está imitando al Grinch, o cuando hace de Jack Nicholson. ¿Se imagina usted la capacidad que tiene que tener de control para que pueda hacer eso con cara? El momento en el que usted sonríe, por favor, todos sonríen. Abran los ojos, sáquenme los ojos. Pónganse chinitos. Hagan pelotas como Kiko. Sí, doctor. Se la pantalla, quiero ver. ¿Qué quiere? ¿Sí? Todos cada vez más todos. Triste. Levante una ceja. No peleen los dos. ¿Qué fue? Ay, qué hermoso. ¿Cómo me haces ceja? Están ante un milagro de la evolución. La expresión facial en los mamíferos es brutalmente variada, diversa y expresiva, valga la redundancia, porque es un sistema de lenguaje. El perro, por solo como le pone los ojos o perfila el rostro, usted ya sabe si es apagado o no. Es que sabe leer señales. Okay. A veces dicen, ay, ese chico no me gusta. Pero se ponen el cabello, se les dejan las pupilas, se les regresan a ver y dicen los cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Para que usted desarrolle esa capacidad funcional, requirió de un mecanismo evolutivo que también le ayudó a desarrollar otras cualidades. El lenguaje depende mucho de eso. Nosotros nos expresamos con nuestro lenguaje facial, pero también nos permite modular con el rostro. Entonces, estamos viendo las capacidades de emulación del lenguaje que tenemos nosotros con los labios. Y todo eso es nervio facial. Ahora vamos a las manos. ¿Sí? Manitos. Tienen oposición. Ustedes pueden escribir, pueden modelar cosas, pueden llevar herramientas. No todas las especies lo pueden hacer. Y con la precisión del ser humano, ninguna. Hay personas que pueden tocar la guitarra con los pies y que por desgracia han perdido sus extremidades superiores. ¿Ya? O pueden llegar a utilizarlos perfectamente herramientas con sus extremidades inferiores. ¿Qué es lo que sucede? En las porciones terminales, donde hay pequeños grupos musculares, pero están diseñados para movimientos finos, usted va a tener muchas más unidades motoras que para caminar, para levantar la rama, ¿cierto? Para extender o flexionar el tronco. Ahí usted necesita grupos musculares que basta con un disparo para que se contraigan y hagan su trabajo. Es decir, usted cada vez que escribe tiene más unidades motoras que ese por más bueno que sea para tener valor. ¿Sí? Ronaldinho Gaucho debe tener una cantidad tremenda de unidades motoras, pero nunca se va a comparar con la que usted tiene en su vida. Porque
porque necesita mucha más precisión y más variabilidad de contracción muscular selectiva, en donde haya más unidades motoras y por tanto fibras más especializadas. ¿Dónde vemos eso? En el rostro, en las extremidades de las manos, en los ojos. ¿Dónde no veo eso? En los muslos, en los brazos, en el torso. ¿Okay? Entonces, en donde más hay unidades motoras más chiquitas, pero más diversa la funcionalidad, voy a encontrar más unidades motoras. ¿Sí? Por eso eran las muecas, por eso es que les pedía que muevan las manos. Porque tenemos que ser conscientes que la cantidad de unidades motoras va a estar donde se necesita más precisión, no donde hay más músculo. ¿Ok? Entonces usted va a tener mucha más inervación en un facial, usted va a tener muchas más raíces, pequeñas ramas, en un nervio facial o en los nervios terminales de la mano, que en el que va al muslo o en el que va al tronco. Por tanto, la capacidad de recuperación y el proceso funcional será mayormente agravado si es que yo tengo el daño de un nervio facial o de un nervio mediano, que si es que se daña un genitor rural. Entonces, consideremos las unidades motoras, ¿no? Aquí vemos cómo llega una unidad motora a un grupo muscular. Este sería suficiente para un componente de una fibra muscular si es que este fuera un bíceps, pero si es que este es el buccinador, vamos a tener hasta 3 unidades motoras por componente de fibra. ¿Ok? Entonces tenemos que estudiar las uniones mioneurales para entender cómo se dan estas unidades motoras. El terminal se abre en varias unidades mioneurales. La unidad motora va a ser ese componente o esa fibrilla nerviosa que termina en un grupo de fibras musculares. Pero cada una de estas va a tener un botón terminal. El botón terminal, al unirse con una fibra, va a formar una unión mioneural. Esta unión mioneural va a ser el terminal efector que tenemos que estudiar, y en este caso tiene similitud con una sinapsis. Usted ya conoce la sinapsis por videos de citología, me imagino, ¿cierto? Nos acordamos de la membrana presináptica, la membrana postsináptica, la hendidura sináptica. ¿Sí? ¿Que ya se acabó la hora? No. Bueno. Entonces, acordémonos de estos elementos y pensemos un poco que estos son elementos del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico vamos a encontrar que todas las fibras van a tener primero mielinización. Entonces vamos a tener células de Schwann. Van a tener una cobertura endoneural, ¿cierto? El endoneuro va a tener que ser restringido. Entonces el endoneuro se fusiona con la cobertura conectiva del músculo. El endoneuro entonces que viene de la fibra nerviosa pasa a ser el endomicio. Es como una fibra única que se continúa una con otra. ¿Sí? El endoneuro pasa a fusionarse con el endomicio. La célula de Schwann suspenda su desarrollo hasta un punto que le permite liberarse a esta fibra. ¿Qué pasa con la siguiente célula de Schwann? La que no está mielinizada. Pues cumple lo mismo que hace una célula satélite. ¿Qué hacían las células satélites? Envolvían como sistema de protección a los cuerpos neuronales. En este caso, al no haber un cuerpo neuronal, hace lo mismo que hacen los astrocitos de la sinapsis. ¿Qué hacían los astrocitos de la sinapsis? Reciclaban los neurotransmisores. Muy bien, doctor, gracias, más. Básicamente lo que hacen los astrocitos es rodear las sinapsis para poderlas nutrir, limpiarlas, ¿ya? Y con sus sistemas enzimáticos también procesar, catalizar neurotransmisores, regular la concentración de iones que puedan estar. ¿Okay? Entonces, aquí las células de Schwann, que son la guía del sistema nervioso periférico, lo que hacen es envolver a la unión mioneural. Entonces, vean cómo el botón sináptico, al estar ya sin células de Schwann, lo que hace es volverse bulboso, dilatado y formar la terminal axónica. Esta terminal axónica, si es que
estuviéramos hablando de una dendrita a continuación o de un soma neuronal, se enfrentaría a una membrana postsináptica nerviosa. Pero en este caso lo que nos encontramos es con un repliegue, un engrosamiento. Miren, las células musculares también se han modificado. Lo que está por debajo del endomisio, que normalmente serían fibras, células musculares multinucleadas y unidas por sus bandas, que en realidad en el desarrollo embrionario eran células musculares igualitas a las lisas, pero se van uniendo entre sí y luego van formando bandas cada vez más gruesas. Algunas de estas no hacen esto, o sea, no se forman como las fibras musculares extrafusales grandotas, sino que se quedan para formar una membrana postsináptica. Esta membrana postsináptica tiene la particularidad de formar unos pliegues. Estos pliegues son el equivalente a las espinas dendríticas. ¿Para qué servían las espinas dendríticas? Para incrementar la superficie receptora. ¿Sí? Entonces, las espinas dendríticas, al no estar acá, son reemplazadas por estas células cuyo citoplasma hace estos pliegues para incrementar la superficie receptora. ¿Qué es lo que nos está faltando entonces en la membrana postsináptica? Que pues, a esta altura haya un área de densidad proteica aumentada. ¿Sí? Entonces hay una retícula proteica postsináptica representada o formada por los receptores proteicos postsinápticos. ¿Okay? Podemos observar que en el citoplasma de estas células musculares modificadas, aparte de los núcleos, hay una cantidad descomunal de mitocondrias. ¿Por qué habrá tanta mitocondria? Porque yo necesito que las proteínas receptoras generen respuestas químicas para producirse la apertura de canales de sodio. ¿Sí? Entonces, viene por acá, por este nervio, el impulso eléctrico, como lo conocemos, ¿no es cierto? La conducción del impulso eléctrico, que consiste en la entrada de sodio a la fibra, la que va a producir despolarización y un voltaje positivo de más 40 milivoltios. ¿Okay? Al llegar al botón terminal, nos encontramos con una cantidad moderada de calcio y de sodio que hacen lo que el calcio hace. ¿Qué hace con las vesículas? Las empuja contra la pared y efectivamente hace que las vesículas presinápticas, las vesículas sinápticas, se abran a la brecha y liberen el neurotransmisor. Este neurotransmisor usualmente es acetilcolina, aunque hay algunas fibras que responden con noradrenalina. ¿Ok? Y el neurotransmisor se sumará a la membrana postsináptica. ¿Ya? Estos pliegues, donde están los terminales, al ser una unión mioneural se llaman pliegues de la unión. Y lo que van a hacer es estimularse ante la presencia de acetilcolina, abrir canales nicotínicos y provocar la entrada brusca de sodio, con la consiguiente despolarización del sector. ¿Okay? Al despolarizarse, ¿qué vamos a producir? Que se empiecen a abrir otros canales. En este caso, la despolarización, la positivización de la fibra muscular hace que estas áreas de acá, ¿sí?, en las fibras musculares, que tienen una serie de cisternas que parecen túbulos, ¿sí ven? Las cisternas que están aquí tienen un palito para acá, un palito para acá y uno atravesado, lo que da la forma como de una letra T. Aquí está la T. ¿Ya? El rato que entre el sodio en la unión mioneural hace que el calcio se estimule por la despolarización. Y el calcio también abre canales, pero en este caso los canales que se abren de calcio están en la cisterna. Entonces el calcio no sale de a poquito. ¿Sí? Es como que todo el sindicato de DJ salen a la fibra. El calcio, al estar en la fibra muscular, como ustedes saben, es el inductor de la exposición de la troponina, ¿sí?, la activación de tropomiosina y la contracción de la miosina sobre los sitios libres de actina que quedan, ¿ya?, con la consiguiente contracción muscular. ¿Okay? Una vez que se ha dado la contracción muscular, ¿ya?,
La acetilcolina es degradada en acetato y colina. Y con esto, ¿ya? El calcio vuelve a sus cisternas, se acaba la contracción, la fibra se relaja y todo vuelve a la calma. Se activa la bomba sodio-potasio, sale el sodio, regresa el potasio a la fibra y todo vuelve a como estaba. ¿Okay? ¿Qué sucederá, por ejemplo, en casos como el tétano? Ustedes han escuchado del tétano. Se produce por una toxina generada por una bacteria que se llama el Clostridium tetani. El tétano la toxina es súper parecida a la acetilcolina. El problema es que cuando se une al receptor no se suelta. ¿Qué produciría entonces? Hipertonía. No hipertonía, una contractura muscular irreversible. Entonces son personas que se mueren asfixiadas porque no pueden respirar, no pueden relajar, se quedan. ¿Okay? Incluso quedan en opistótomos, ¿no? O sea, el exceso de contracción provoca una hiperextensión del tronco. Y bueno, en realidad, como bien dice el doctor Figueroa, aparte de un estado de contractura, hablaríamos de una hipertonía. ¿Sí? Gracias, doctor Figueroa. Bien, ¿qué es lo que sucede en cambio con el Botox? La toxina botulínica. Antes era algo peligroso, ahora todos los señores se ponen en la cara. Pero la toxina botulínica, ¿qué es lo que hace? Incluso se nota cuando han abusado del Botox. Debido a que la toxina botulínica hace lo contrario, es por un Clostridium botulinum, hace el mismo tipo de bacteria. Pero al unirse al receptor, lo que hace es evitar que se activen los moléculas o los receptores posinápticos, con lo que la fibra muscular se relaja y no hay cómo contraerla. ¿Por qué es peligroso la toxina botulínica? Y de hecho ha habido muertes por eso. Un tiempo, y una vez en realidad yo era muchachito, era niño, cuando las latas de atún venían abombadas, la gente se comió. Resulta que el Clostridium botulinum, que estaba por las veces de pescado, entre otras cosas, hacían que la persona ingiere la toxina botulínica y se muera en hiperrelajación. No podía respirar. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta cuál es el mecanismo y entenderíamos que todo se basa en la unión neuronal. Una imagen para que volvamos a ver los túbulos T. Y aquí está la secuencia que va a ser compartida con ustedes de todo lo que hemos hablado, de cómo funcionan las terminales. ¿Sí? Ahí podemos ver la liberación, la apertura de los receptores y demás. ¿Qué pasa en el músculo liso? La cosa es más sencilla. Acuérdense del pececito, ¿no? Los peces, ¿cómo fecundan a los huevos? Solamente vienen y irrigan los esperma. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la fibra amielínica? Hacen unas extensiones, unas dilataciones en la célula amielínica que se sale del mesoaxón. Y a través de esa liberan las vesículas de acetilcolina, ¿ya? O de noradrenalina, lo que va a provocar que eso se riegue en el músculo liso, y el músculo liso, al tener estas uniones GAP, ¿sí? Las uniones GAP no son nada más que canales para que directamente la despolarización de una fibra pase a la siguiente, hace que se genere una contracción sostenida que pasa de una célula a otra. Entonces la cosa es más sencilla, solamente liberar el neurotransmisor, el cual se une a las uniones GAP en una célula y esta la pasa la despolarización a otro lado, ¿sí? De esta fibra a esta y de esta a esta área. Por eso la contracción es sostenida, es leve, no es muy intensa, ¿okay? Y da para que se produzca el peristaltismo o el movimiento de los intestinos, o se abran o se cierren. Pero ahora, la respuesta puede ser tan intensa que genere un broncoespasmo, por ejemplo. Sí.
Es factible que se llegue a cerrar el árbol bronquial, por supuesto, o que el intestino llegue a espastificarse, como las personas que tienen colon irritable. ¿Sí? Puede llegar a esos estados cuando hay una hiperestimulación. Un punto intermedio es el músculo cardíaco, tiene el mismo principio, funciona con fibras autónomas, ¿sí? Pero el músculo cardíaco permite sistemas conectados entre sí. Una forma, miren, tenemos puentes de unión entre las fibras. O sea, la fibra lisa no es tan lisa, sino que hace eslabones entre sí. Y si nos acordamos del músculo estriado, lo que es el músculo estriado es nada más que una cadena de células que se han unido y han hecho anclajes entre ellas. Entonces el músculo cardíaco hace uno que otro anclaje a manera de red, pero es de células de musculatura lisa. Es decir, no tenemos uniones mioneurales tan organizadas como en el músculo estriado, sino que funciona igual que una músculo liso. Pero funcionalmente, o sea, el momento de contraerse depende de las uniones GAP, pero funcionalmente, gracias a estos puntos de anclaje, tiene una capacidad de contracción que se asemeja al músculo estriado en cuestiones de fuerza. ¿Por qué es eso? Porque el corazón tiene que ser controlado por el sistema autónomo, pero tener una fuerza de contracción que le permita el suficiente inotropismo, la suficiente capacidad para empujar a la sangre a todo el torrente arterial. En el caso de las glándulas, ¿qué es lo que sucede? Que las terminaciones, como ustedes ven, antes se pensaba que era solamente a los vasos sanguíneos, ahora se sabe que entran a las glándulas, se unen a receptores y afectan el mecanismo, ¿no? El mecanismo enzimático o de síntesis de hormonas o de productos de secreción exócrina. Las glándulas secretan hacia el exterior, o sea, secreción exócrina, o puede ir al torrente sanguíneo, en cuyo caso es secreción endócrina. Entonces esto se produce porque las terminales nerviosas liberan un neurotransmisor que tenga efectos sobre receptores directos de la célula. Ya, esto generalmente se da a través de neuromoduladores, es decir, que necesitan de un segundo mensajero que altere el sistema enzimático de la célula. Como ustedes saben, esta es la forma. Acordémonos de la inervación segmentaria. Ya, los dermatomas son el resultado de esta partecita del somita que se unió a una parte específica sensitiva y tenía una parte específica de respuesta motora, lo que da origen a las uniones o a los sistemas de metámeras. Aquí podemos ver una metámera, por ejemplo, T2, que va directo, o sea, T1, T2 y T3, que a través de este nervio periférico hacen afectado en el dermatoma. Cuando yo tengo un tendón, la respuesta entra y sale por un mismo nervio. Pero decíamos que cuando tenemos que ver los dermatomas, las cosas se imbrican. Es decir, que lo que entra por un nervio tiene que salir por otro. Si es que yo me he estimulado o me pinché esta parte que es inervado por C8, tengo que responderla con C5. Entonces la información que entró por C8 tendrá que subir. ¿Ya? ¿Qué valor clínico tiene eso? Que si es que hay, por ejemplo, la pérdida de la sensibilidad cutánea de C8, es posible que la lesión de esa persona no esté en C8, tal vez esté en D2. ¿Vale? Si perdí la sensibilidad de C8, le valoro a una persona con daño medular y valoro en C8, ¿ya? Que se perdió la sensibilidad, es posible que la lesión esté en D2. ¿Por qué? Porque tengo que bajar el nivel, por lo menos 3 niveles, ya que ha habido una sobreposición de funciones. ¿Ya? Entonces muchas veces vemos un sitio en donde disminuye la sensibilidad y otra en el que desaparece. Eso también nos puede indicar dónde está la lesión. Si es que empieza a disminuir en C8 y desaparece completamente en D2, ya tenemos un poquito más de orientación. Pero si desaparece L2 y solo L2 en el reflejo, ¿en dónde está la lesión? En L2. ¿Sí? Cuando hago reflejo tendinoso,
el nivel es preciso, porque la respuesta es autorreflejo, pero cuando es cutánea es variable. Por favor, doctor, pregunta. Cierra los ojos. Me da cosa preguntar, pero pregúntame ahorita porque No es en un momento. No mira el techo, cierra los ojos. No le va a hacer nada. ¿Se siente intimidado? no sé qué es. Y bueno, un sitio con mamá y mamá me reclamó. ¿La vas a remover? Sí, por favor. ¿Ya? El ombligo tiende a contraerse hacia el sitio del estímulo. Se desvía un poquito. ¿Ya? Gracias a todos ustedes. Cuando le diga mamá, no me hizo mi novia, me hizo mi profesor de anatomía, sí que estábamos haciendo una. Pero si le dijera con fines didácticos. Es una prueba. ¿Ya? Entonces, ese movimiento responde a una serie de niveles. ¿Sí? El ombligo corresponde a de 10, pero ahí están involucrados de 8, de 7 y hacia abajo de 11, de 12. ¿Ok? Si es que yo pierdo ese nivel, tengo que pensar que la lesión está alrededor de esos 6 niveles. ¿Ok? Ese es un reflejo cutáneo, igual que si hubiera pinchado con un clavo. Ya no se puede hablar con un clavo. El asunto es entonces que tenemos que considerar que hay una sobreposición de niveles porque los dermatomas se comportan así. ¿Ok? Si es que tenemos este reflejo en cambio es por donde entra, sale. ¿Estamos? Estos son los reflejos que tenemos que recordar. Unos son los miotáticos o reflejos tendinosos y otros son los reflejos musculoesqueléticos. Buena pregunta. Diga. ¿Por qué a los del tronco se los cambiaron por D? ¿Cómo? ¿Por qué les dice D? De 6, de 5, de 4. Dorsal. Ah, ya. Sí, ¿verdad? A ver. ¿Por qué le pongo dorsal? T. No. Pueden ponerle T, pero el problema es que en mi caso nosotros utilizamos mucho la resonancia magnética y en la resonancia magnética hay T1, T2 y flare. ¿Ya? O T2 potenciado, T1 potenciado, sublimado. Entonces, poner T1, T2, usted está escribiendo una columna y ponen T2, entonces da la confusión de si está hablando de la secuencia o del nivel espinal. Entonces, por eso prefiero utilizar D1, D2. Dígame. Una pregunta, cuando, o sea, una persona tiene derrame cerebral, ¿por qué al momento de que tiene derrame cerebral, como que los músculos no se pueden, ¿cómo sería? No se pueden movilizar, o sea, como que no puedes mucho caminar, ¿sí me entiendes? O sea, siempre está contraído. O sea, siempre está contraído, ¿me entiendes? Siempre están contraídos. Ajá, porque no es que está contraído, o sea, es que... Ya, vamos a ir al método y ahí vamos a aclarar esa parte. El nervio periférico no, es que es un daño cerebral, ahorita estamos bastante lejos, ¿no? Algunas acotaciones que ustedes van a ver respecto sobre el tono muscular, la sumación, la suma de unidades motoras. ¿Okay? Usted va a tener sumación de unidades motoras cuando esté en un área donde haya una funcionalidad extremadamente compleja. Les decía, manos, pies, rostro. ¿Ya? Esta imagen que ya la conocíamos, recordemos que la fatiga muscular está supeditada a la disponibilidad de energía. Si es que yo tengo un buen aporte de glucosa, una buena concentración de calcio y un buen aporte de oxígeno, se entiende que el músculo puede entrar en un estado de agotamiento mucho menos frecuente o menos intenso que si es que no tuviera este aporte. ¿Ya? La referencia de fatiga muscular conlleva una serie de reflejos y se ha hablado mucho de que es la acumulación de ácido láctico, cosa que ha sido descartada. Más bien se piensa en la expresión de radicales libres por un déficit en el componente circulatorio.
respiratorio. De todas maneras, la disponibilidad de oxígeno en glucosa en forma adecuada, sin generar lesión o sin exponer a lesión al tendón, le permitiría a usted hacer una actividad muscular óptima. Y eso se puede traducir en las personas que hacen fondismo, porque un maratonista puede caminar tanto y uno que es trotador de fin de semana y que el mismo día que juega el fútbol se pega a las cervezas, no puede. Porque nuestro organismo se adapta para abrir capilares de forma selectiva de acuerdo a hábitos. Entonces, una persona que tiene más cantidad de capilares abiertos de acuerdo a su actividad tendrá un aporte más eficiente de oxígeno y nutrientes que una persona que no lo es. Precisamente por eso es que se ha hablado, que por hoy se considera que una persona que tiene sobrepeso y que no tiene actividad física frecuente, al no tener esta apertura capilar, tiende a hacer acumulación de radicales y por tanto mantenerse en una inflamación crónica persistente, lo que se llama síndrome metabólico. Volviendo entonces al músculo, si usted quiere tener un mayor rendimiento, tiene que incrementar la disponibilidad de nutrientes de oxígeno en su músculo, haciendo que se habitúe a que sus capilares estén más tiempo y más frecuentemente abiertos. Una persona promedio tiene 20% de capilares, ya se acabó ahora, van 5 minutos. 20% de capilares abiertos. Una persona que no tiene hábito de ejercicio abre sus capilares apenas de un 15%. ¿Se acuerdan quién fue el primer ecuatoriano que subió la Everest? ¿Cómo se llamaba? Una bacteria. Ese man, usted, los de menos oxígeno tendría donde. Ecuatoriana. Usted sube la sierra y se empieza a hablar. Es porque acá en la costa estamos acostumbrados a una masa sanguínea mucho menor. ¿Ya? Yo cuando vivía en la sierra, si bajaba a la costa, mi vaso lo que hacía, agarraba los glóbulos rojos que no le hacían parte y los guardaba. Ya lo regresaba a la sierra y los botaba a la circulación. Nosotros estamos habituados a una concentración determinada. Yo tengo que voy a la sierra. Pero si me voy a la Soroche. ¿Por qué? Porque no tenemos esa masa de glóbulos rojos necesarios. Entonces, ¿cómo se entrenaba Iván Vallejo? Iván Vallejo, gracias, doctor. Iván Vallejo. Iván Vallejo se subía el Cotopaxi como entrenamiento una vez a la semana con un estudiante cargado. Entonces le subía. ¿Por qué? Porque el entrenamiento en bajas condiciones le obligaba al cuerpo a abrir más los capilares y a la escasa disponibilidad de oxígeno optimizarlo. ¿Y por qué hacía eso? Porque en el Everest ya no iba a tener. Subir sin oxígeno es una prueba. Entonces fue el primer ecuatoriano en subir al Everest y también el primer ecuatoriano en subir al Everest sin apoyo de oxígeno. Humano. ¿Cómo? El primer humano sin subir sin apoyo de oxígeno. No se ha habido humano. El primer ecuatoriano. La postura es supeditada, como les decía, la postura y el tono es supeditada a la presencia de los usos neuromusculares, ya la contracción selectiva de ciertos grupos musculares que permiten o que son regidos por la información aberrante de las articulaciones que llevan la información hacia los niveles superiores. Los niveles superiores, ¿qué hacen? Bajan a las fibras extrafusales y les hacen contraerse selectivamente. ¿Cómo escogen qué fibras contraerse y qué fibras no? A través de las fibras a gamma. ¿Qué hacen las fibras a gamma? Activan o no activan a los usos de los musculares para que activen el refiero. ¿Sí? Y de esa manera usted mantiene su tono, mantiene su postura y la contracción selectiva. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar una célula que ya vamos a mencionar también que al final del estudio de la médula, de las vías, y es
nuestro buen amigo Juanito Renshaw. ¿Sí? Las células Renshaw. ¿Sí? Miren ustedes, todas estas vías terminan en una célula intercalada. Estas células intercaladas, ¿qué son? Células del sistema intercalado, del sector intercalado. ¿Ya? Y yo les decía, la motoneurona es una esclava que ha quedado aprisionada en el sistema intercalado. Esta es como la motoneurona somática. Pero la motoneurona tiene que recibir de ley órdenes de las células intercaladas. Las células intercaladas son las que generan las variaciones que necesitamos, activarle o desactivarle a la motoneurona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La motoneurona, al recibir las órdenes de arriba, que lleguen a un capataz, el capataz es el que diga qué pasa con la motoneurona, requiere también una autorregulación. Por eso es que le he puesto, para que ustedes se acuerden, es como un amigo borrachero. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esta neurona manda una colateral que es para activarle a esta neurona cuando necesita autorregularse. Cuando sabe que no tiene que dispararse, la neurona se autorregula para no sobrecargarse. Es igual a cuando ustedes estén en esa fiesta donde va su crush o su ex, ¿no? Su ex tóxico. ¿Quieres regresar? Hermano, voy a chupar en esa fiesta, por Dios, no me das las pendejadas. No han sido buen amigo que dice, ya preso. Entonces, cuando ella está pegando a los caras, ahora sí voy a hablar conmigo. Aguanta, venga. No, es que yo le hago, maldita, la voy a matar. No, vos me dijiste que te cuides, te estoy cuidando. Chucha, yo le llamo. No, presta el celular, te paso el celular, te calmas, de aquí, vamos. ¿Sí o no? Su buen amigo es el que le evita que haga pendejadas. Se sobreexcite con el chavo y le haga estupideces, ¿no es cierto? Se vaya a declarar otra vez a la pelada, le falta el respeto, que le llames, no tonteras, ¿no es cierto? Por eso, esta neurona necesita un sistema de autorregulación que genere sobre caja de estímulos un mecanismo de soporte, un mecanismo de autorregulación. Entonces, cuando hay eso, pues la neurona activa a su buen amigo Juanito Renshaw. Las células de Renshaw lo que hacen son células intercaladas de autorregulación. Lo que van a hacer es inhibirle como un mecanismo de desfogue a la motoneurona alfa o a. ¿Okay? Listo, con esto entonces concluimos el sistema nervioso periférico. La próxima clase vamos a hablar directamente de comunicación externa, núcleos y vías ascendentes y descendentes. Muchas gracias.